señalamos que este material pues proviene principalmente de las erupciones volcánicas, el material parental. Entonces, ahí estamos presentando esta imagen. Y pues algunas partes de ese volcán que se forma. Esto solamente es para aclarar que en el fondo de esta cámara magmática, en el fondo del volcán, existe algo que se conoce como cámara magmática. Esa es una aclaración porque creo haber escuchado en algún momento que se mencionaba como cámara magnética, que se refiere a cámara magmática, de magma. Entonces, ese material que llega a fluir en forma líquida, semilíquida, y que escurre sobre la falda del cono volcánico, es a lo que se conoce como lava. Una vez que esa lava se enfría, bueno, pues quedan las rocas, queda el material cubriendo la superficie. Entonces son algunas aclaraciones que me parecieron importantes. También, nada más para recordar esto, que me parece que en 1943, hace 78 años aproximadamente, fue cuando se presentó la erupción del Paricutín en Michoacán, y seguramente algunos han tenido la oportunidad de estar allí, de estar en ese sitio, de conocer el lugar, y algunos pues tienen la fortuna de llegar hasta el volcán, hasta la cima del cono, porque hay accesibilidad a pie. Caminando sobre las rocas, puede uno llegar hasta la cima del volcán. Más o menos son a buen paso, desde aquí donde está la iglesia hasta la cima del volcán. Son unas 6 horas para ir y regresar. Es una buena, digamos, no está tan distante, sino que las condiciones de la ruta, del camino, no son muy adecuadas, entonces hay que circular con cuidado. Esa es una vista de este sitio. Luego tenemos la forma en que quedó el poblado. El pueblo desapareció, fue enterrado por esa lava volcánica, y que al solidificarse se formó esa rocosidad sobre la superficie, sobre el terreno. Y esa rocosidad técnicamente se le conoce como malpaís. Como malpaís es el nombre que se le da, malpaís. Entonces cubre grandes áreas, grandes extensiones, y una vez que queda esto así, ya nada se puede hacer. ¿Sí? Queda totalmente cubierto por roca. Entonces esas condiciones se alcanzan a ver en algunas áreas también en Morelos, en los límites con el Estado de México, con la Ciudad de México, y en el volcán el Ceboruco, que se encuentra en Nayarit. En el volcán del Ceboruco también se alcanza a ver esta condición de superficie cubierta por roca. Entonces es el origen de las rocas ígneas. Bien, y luego avanzamos y hicimos algunos comentarios al respecto.
Y vamos a, esto ya lo habíamos comentado, vamos a llegar hasta, bueno, la clasificación de las rocas, se da, como decíamos, en rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Vamos a comentar algunas cuestiones relacionadas con las rocas intrusivas, rocas ígneas intrusivas o plutónicas. Porque también se habla de las rocas extrusivas, ¿sí? Bueno, las intrusivas son aquellas rocas que se enfrían, que se forman dentro del cono volcánico. No alcanza a salir, no es expuesta esa roca a las condiciones ambientales de inmediato. Esto se puede identificar, estas rocas se pueden identificar en conos volcánicos de muchos millones de años que se han desgastado a través de ese tiempo, por la erosión, principalmente erosión geológica, erosión inducida, se detectan estos materiales donde los conos se han desgastado. Entonces tenemos como rocas ígneas intrusivas. Bueno, vamos a mencionar una característica es que son rocas cristalinas. O sea, no quiere decir que sean transparentes, pero tiene, como el ejemplo, tiene visiblemente, es muy visible la conformación de los minerales, ¿sí? Los minerales son visibles. Y pues son materiales muy duros, muy difíciles de ser intemperizados. Se intemperizan, pero a través de muchos años de exposición. Y el ejemplo que tenemos aquí en la vista es el del granito. El granito, ¿sí? Bueno, ya ustedes podrán descargar tipos de rocas, echarle un vistazo en Google y podrán identificar este tipo de material, ¿sí? Bueno, entonces el granito es un ejemplo. Hay otros materiales rocosos, como se menciona ahí, el gabbro, la diorita, y muchas otras rocas. Pero esta es una de las rocas características de las intrusivas o plutónicas, ¿sí? El granito. Entonces, ese es el ejemplo. Luego, tenemos las rocas efusivas o extrusivas, que son materiales no cristalinos. Y esto es que son opacos, oscuros. Y el ejemplo abundante es el basalto. El basalto, ¿sí? Al acercarse a algún sitio, bueno, sobre todo en el eje neovolcánico, que cubre varios estados, hay muchos conos, y en la falda de esos conos volcánicos encontramos abundancia de rocas de este tipo. Y no solamente en esas zonas volcánicas, también en otros lugares, en otros sitios donde hace muchos millones de años estuvo bajo el agua y que hubo algún volcán subterráneo, también se encuentran ese tipo de materiales. Ejemplo de este son
Es un cono muy pequeño como de unos menos de 100 metros de altitud, que se localiza casi sobre la carretera que comunica a las ciudades de Tamazunchale y Ciudad Valles en el estado de San Luis Potosí. La carretera se le conoce como México Laredo. Entonces, en esta parte, que ya corresponde a la parte baja, que se considera dentro ya del Golfo de México, hay un conito y cerca, en los alrededores, a escasos metros del cono, se tiene este tipo de material, ¿sí? Es algo curioso porque el resto de la superficie es material sedimentario, es roca sedimentaria. Entonces es un puntito allí que se ubica en este sitio. Bien, ¿qué interés tiene? ¿Qué uso se le da a este tipo de roca? Eh, si ustedes en su hogar, sobre todo las personas que son del medio rural, llegaron a utilizar o utilizan todavía el metate, de allí lo fabrican, de este tipo de roca. El metate se fabrica de este tipo de roca. En algunas taquerías utilizan los molcajetes, utilizan el molcajete de roca, y es este tipo de roca el que se utiliza. Es el material tallado que le da forma y se hacen los molcajetes. Material muy, muy resistente. Bueno, el ejemplo aquí es el basalto. Es el de coloración oscura. Hay otros tipos de materiales efusivos o extrusivos. ¿Sí? En este caso, entonces tenemos rocas ígneas intrusivas y rocas ígneas extrusivas. ¿Qué otra condición Profesor, tenemos? ¿esta roca es que se utiliza para la construcción? Eh, ¿en qué tipo? Porque hay un material que Como en, como en obras de mampostería. de mampostería, en las zonas donde abundan, eso se utiliza, ¿sí? Se utiliza, pero también se utiliza el, el tezontle, el tezontle que no está triturado, también se llega a usar, pero el tezontle es otro tipo de material, volcánico también, ¿sí? Pero ese tiene una coloración rojiza, anaranjada. Pero desde luego, abundando este material se utiliza para las obras, ¿sí? Y son de mucha resistencia, consistencia, ¿correcto? Bueno, entonces tenemos, eh, se hace una clasificación, ¿sí? Se hace una clasificación de las condiciones según las condiciones de la roca. Se habla de rocas ácidas, de rocas neutras y de rocas básicas, según el contenido de SiO2, contenido de sílice, ¿sí? Contenido de silicio, óxido de silicio, mayor a 65, entre 45 y 65 y menos de 45%. Esta clasificación es en base a contenido de sílice, ¿sí? Contenido de sílice. Entonces, dentro de las extrusivas como intrusivas existen, se ubican cierto tipo de roca, ¿sí? Entonces tenemos aquí como roca extrusiva ácida la riolita, como roca intrusiva ácida el granito.
por contenido de sílice. Y como roca básica, en extrusivo tenemos el basalto y el gabbro. Bien. A ver, pónganle cuidado. Va una pregunta. Si tomamos una muestra de suelo, le hacemos su correspondiente análisis y dentro de la gran cantidad de datos que nos puedan entregar, datos químicos, físicos, biológicos, microbiológicos, dentro de ese titipuchal de datos, nos reportan que nuestra muestra tiene 60% de sílice. La pregunta es, ¿qué pH puede reportar ese suelo o esa muestra? ¿Qué pH puede reportar esa muestra? Neutro. Un pH neutro. ¿Y hay una respuesta? ¿Alguna otra que difiera? ¿Sí? Bueno, por las cantidades, sería correcta la respuesta. Sería correcta, pero no. ¿Se acuerdan ustedes cuál es la definición de pH? ¿Alguien se acuerda? Sí, profesor, es el potencial de hidrógeno. Potencial de hidrógeno. Potencial es y así más, esa definición más bonita que nos daban en las materias de química, que decían que el pH es algo del contenido del potencial de hidrógeno, ¿verdad? Bueno, tiene que ver entonces el pH con el pH más pOH debe sumar de 0 a 14, ¿no? Es el intervalo de pH, 0 a 14, pH, ¿no? Potencial de hidrógeno. Y aquí estamos mencionando exclusivamente que es contenido de sílice. Contenido de sílice. Había señalado también que sílice es el cuarzo, comúnmente llamado de esa manera. Bueno, para que tengan ustedes cuidado, tengan cuidado. Estos datos, aunque se mencionan términos ácido, neutro, básico, no tienen nada que ver con el pH. Es exclusivamente una clasificación por contenido de óxido de silicio. Óxido de silicio. Bien, entonces, bueno, por contenido de silicio es un material neutro el que tendríamos, pero no tendría que ver nada con el pH de esa muestra. Bien. Bien, para que no nos vayan a poner ahí una trampa. Continuamos entonces. Bueno, ahí solamente se muestra en este gráfico. Se muestra, bueno, que disminuye esa relación de óxidos conforme pasa el tiempo. Se habla de la roca como tal, de la roca intemperizada, del un suelo joven, un suelo intermedio y un suelo viejo, un suelo de muchos cientos
o miles de años, la relación de óxidos va disminuyendo. Correcto. Bueno, esto es en relación con, así de veloces somos revisando las rocas ígneas. Es para que nos acordemos, para recordar algunas condiciones del tipo de roca. Bien. ¿Qué tenemos entonces con las rocas sedimentarias? Entonces ya dijimos que las rocas ígneas provienen directamente de los volcanes. Y las rocas sedimentarias, que son las que abundan, según los datos de Ortiz y Ortiz, abundan en nuestro país, se forman por erosión, por depositación y la transformación que sufren los materiales. ¿Sí? Los materiales que erosionan, en algún lugar se depositan, y transformación. Esa es la definición de erosión. Erosión es un material que se traslada, que se va depositando en el traslado y además sufre transformación. Y vamos a ver cómo se dividen estos materiales sedimentarios. La primera forma de rocas sedimentarias se les conoce como rocas orgánicas. Y esos materiales son ricos en carbonatos de calcio. ¿Qué característica tienen estos materiales? ¿Habrá alguna reacción con ellos? ¿Se presentará alguna reacción? Ustedes han utilizado ácido, han manipulado algún tipo de ácido, como el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico. Y resulta que si nosotros le ponemos unas gotas a un material calcáreo, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede suceder si le ponemos unas gotas de ácido a un material calcáreo? Me parece que se neutraliza, ¿no? ¿Perdón? Digo que me parece que se neutraliza el ácido con la base, se podría decir. Hay una neutralización, y en esa neutralización, ¿qué suele suceder? Acuérdense que cuando hay una reacción hay una manifestación de temperatura externa o interna. La temperatura se puede manifestar, pero esa es una característica, pero hay otra, a la vista, que sea visible. ¿Se libera gas? Se libera gas. Y si hay liberación de gas, ¿qué podemos observar? ¿Alguna vez se les ocurrió meterle un cachito de grava a la coca? Al agua negra que venden esa envasada. No. ¿No, nunca hicieron esa prueba? No, profesor. Bueno, nosotros hacíamos una prueba de chamacos porque nos gustaba ver las burbujas. Al destapar una Coca-Cola, agua negra, le metíamos una piedrita y
pues era emocionante ver cómo la espuma subía de volada rápidamente. Pero nosotros no sabíamos por qué. Simplemente nos gustaba ver la espuma, la explosión. Y resulta que la zona donde yo crecí, bueno, y muchos otros lugares, existe abundancia de material sedimentario. Entonces, ese material sedimentario, principalmente calizas, que vamos a mencionar más adelante, calizas, tienen alto contenido de carbonatos. Y entonces al reaccionar los carbonatos con el ácido que tiene ese mentado refresco, pues hacía la reacción fuerte, ¿sí? De ácido con el carbonato. ¿Alguien tiene idea qué acidez tiene ese refresco? ¿Cola? Como de 3 o 2, ¿no? Anda más o menos por ahí, 3.5 por ahí. ¿Sí? Entonces es bastante la acidez que tiene. ¿Sí? Por eso es que se utiliza para aflojar tuercas, tornillos, para que el lavadero, el sanitario quede reluciente de limpio, porque es mucha la acidez que tiene. Bueno, entonces esa es la razón. Inclusive cuando un material tiene bastante carbonato, con unas gotas de limón se alcanza a ver las burbujas. Hay una pequeña explosión, hay burbujas, hay liberación de gases, como dijo los compañeros. Muy bien, esa es una característica importante. Eso quiere decir que si nosotros andamos en el campo y se nos ocurre ponerle 2 o 3 gotas ahí al material rocoso, y si hay reacción, vamos a estar seguros de que es roca sedimentaria, ¿sí? Pero si no tiene suficiente carbonato, pues no va a haber reacción. puede mentirnos esa pequeña prueba, pero no sirve. Bien, entonces tenemos en este caso las rocas sedimentarias de origen orgánico. ¿Qué más tenemos? Las rocas sedimentarias de origen químico. Y esta formación de rocas se da precisamente por la precipitación de iones en solución. Y la precipitación, el acomodo a la sedimentación, esas partículas, como decíamos, que pues se presenta a través de muchísimos años, se van formando las rocas, y en este caso, como ejemplo, tenemos a la lutita. La lutita, que es una roca sedimentaria que abunda, y una de sus características, bueno, es el tipo de suelo que origina. Eso es lo importante. Que más adelante vamos a mencionar los tipos de suelo, así a grandes rasgos, que se originan debido a la condición en que se forman estas rocas. Aquí tenemos otros nombres como caliza, dolomita. Todos estos son materiales que se forman por precipitación. Y algo interesante es que se conoce como alita. Alita, esa es la sal natural, ¿sí? La sal natural que se encuentra bajo tierra, y pues tiene su formación, es un material cristalino, casi transparente. Es el único material transparente cristalino, la alita. Los demás pues tienen otras coloraciones, y además se presenta normalmente se presenta en capas. Como son depositaciones a través del tiempo, entonces se detectan capas de material rocoso. Entonces,
llevamos dos formas en que se presentan las rocas sedimentarias, orgánicas, químicas, y vamos a ver, creo que hay otra forma, las mecánicas, las rocas mecánicas. Y este es un proceso meramente físico, es físico. Entonces, dentro de las rocas mecánicas, también se da por fragmentación, por erosión, depositación, y normalmente se le conoce como conglomerado a ese material. Aquí tenemos en la muestra, tenemos material redondeado, cementado, y podemos encontrar otros fragmentos de roca, pero que al final forman una sola unidad. A eso se le conoce como un conglomerado. Entonces, este es el ejemplo de las rocas sedimentarias de origen mecánico. De esta forma, tenemos diferentes maneras en que encontramos las rocas en el sitio. Las metamórficas, que es el tercer grupo de rocas menos abundantes en nuestro país, y se localiza en algunos puntos solamente, muy específicos. Allá en la península de Baja California hay un punto, Colima, Nayarit, Oaxaca. En Oaxaca han estado extrayendo mármol. Que es lo más común. Pero este tipo de roca se debe a la transformación, que puede ser de roca sedimentaria o puede ser de roca ígnea, debido a los cambios de temperatura muy elevados y a las fuertes presiones, cambian su conformación, cambian la estructura de estos materiales, y entonces forman otros tipos de roca. En este caso, aquí estamos mencionando que al cambiar la estructura, en este caso la arenisca, que es un tipo de material sedimentario que tiene abundancia de cuarzo, con las altas temperaturas, las altas presiones, cambia a un material que se conoce como cuarcita, con otras características totalmente diferentes. Y ese es el origen entonces de las rocas metamórficas, que son las menos abundantes en nuestro país. ¿Qué más tenemos? A ver. ¿Qué estructuras podemos encontrar? ¿Qué formaciones? ¿Sí? ¿Qué formaciones podemos encontrar? Tenemos que las rocas ígneas normalmente las encontramos donde hay volcanes, y sabemos que son ígneas donde hay mal país, que ya lo mencionamos hace un momento. Los suelos que se llegan a formar en esos sitios, por eso se habla de suelo formado in situ. Si el material es granito, como ya habíamos mencionado, que es uno de las rocas más resistentes, entonces va a formar un suelo arenoso, un suelo de textura gruesa, suelo arenoso. En el caso contrario, si es basalto, también material de origen volcánico, pero de menor resistencia, estos formarán suelos arcillosos. Eso es lo interesante que dependiendo del tipo de roca,
el tipo de enfriamiento que haya sufrido para su formación, finalmente, con el paso del tiempo, con el efecto de los factores de formación, estos van a originar un suelo con ciertas características. ¿Qué pasa con las rocas sedimentarias? Ya se había mencionado que se presentan en capas o estratos. También encontramos gran cantidad de este tipo de rocas en las grutas, en los cenotes, en cualquier caverna. Y normalmente los cerros son redondeados. ¿Sí? Los cerros donde predomina material sedimentario, por efecto de la erosión, se van redondeando, van quedando redondeados. ¿Quién ha tenido la oportunidad de estar en alguna gruta? Para que nos ilustre qué vio, que encontró en alguna gruta pequeña o grande, y digo grande o pequeña, profunda. ¿Alguna de ustedes ha tenido la oportunidad de estar caminando, visitando algún sitio? ¿Aún no? Yo, profe, Sí, ¿dónde? creo que se le puede decir que es como una gruta, pero en realidad no, así de entrar no. Pero póngale que de donde yo vivo, como a 40 minutos de acá, ya en carretera, te encuentras que debajo de una montaña, de un cerro, hay como una abertura de que será como de 2 metros, de 2 metros más o menos de diámetro. Y pues acercándose ahí ya se ve pues que está profundo y pues ni siquiera sabemos dónde está el fondo. Pero sí se ve y se siente hasta cómo pasa el aire ahí en ese, ¿qué se puede decir? Gruta? Muy bien. No, pues bueno, eso es interesante porque más adelante vamos a, gracias, más adelante vamos a mencionar algunos procesos de intemperismo y justamente el desgaste que sufren las rocas se da por algunos de esos procesos, que pueden ser varios procesos de intemperismo, pero digamos, las grutas, como el caso pues, de las que yo conozco, las más grandes pues son las de Cacahuamilpa. Son 2 kilómetros de túnel. Luego están las grutas de Loltún, en Yucatán. Las grutas de García, cerca de Monterrey, Nuevo León. Las grutas de La Estrella, no recuerdo si está en el Estado de México o ya es Morelos, pero está por ahí en los límites. Entonces, esas grutas están sobre material sedimentario y de alguna manera, quien ha sido la causa de la formación pues es el agua por efecto de lavado, solución por efecto del agua. Esa es una de las formas de intemperismo. Bueno, y en la península uno pues abundan los cenotes, que son algunas de estas estructuras están a cielo abierto, hay otras que están
justamente como en una bóveda. En bóvedas están estos cenotes. Entonces, sitios muy agradables para visitarlos. ¿Qué suelos? ¿Qué suelos se forman? Cuando el material es arenisca, vamos a tener ese suelo arenoso y gravoso. Texturas gruesas. Textura gruesa. Si nosotros manipulamos el suelo entre los dedos, vamos a sentir aspereza, que raspa. En el caso de la caliza y la lutita, el suelo es arcilloso. El suelo que se origina es pegajoso. A eso nos referimos con arcilloso, pegajoso, difícil de trabajar. En el caso de brecha y conglomerado, son suelos pedregosos. Ahí tenemos entonces la importancia de cada uno de estos tipos de roca. ¿Y qué tenemos con las metamórficas? Dependiendo de su de la composición, ¿sí? Si se origina de caliza, el caso del mármol, el suelo es arcilloso. Y la cuarcita, que es un material, decíamos, muy duro, con mucha abundancia de óxido de silicio. Entonces las texturas van a ser de medias a gruesas. Aquí hablamos de rocas metamórficas con foliación. Vamos a imaginarnos que es como un cuaderno, que tienen pequeñas laminitas. Es como se alcanza a ver, por eso se habla de que tiene foliación, tiene folios, ¿sí? Y el mármol es un material que no tiene forma, vamos, definida. A eso se refiere. ¿Qué más tenemos? Bueno, hasta aquí. ¿Hay algún comentario? ¿Alguna pregunta relacionada a las rocas? Este es un repaso de algo que seguramente ya ustedes vieron en la parte de geografía. Profe, Dígame. en el chat dejé una imagen de donde yo soy. Hay un río donde hay rocas y algunas se ven como con hoyitos y no sé, tiene una textura muy rara. Ajá. Y bueno, vamos a tratar de, si tiene alguna imagen, tratar de identificar. Y qué bueno que menciona eso, para que antes de que se me olvide, hasta el momento llevamos, hablando de trabajos de tareas, llevamos, la primera tarea es la monografía o la mini monografía. Esa fue la primera tarea. La segunda fue la de los climas. Entonces llevamos 2 tareas. ¿Sí, Antonio? Dígame. Bueno, voy a dejar de compartir. Y lamento no poder abrir la cámara porque no hay. Estoy en un ¿dónde está?
Bueno, les decía que tenemos aquí algún problemita con la cámara, no la puedo abrir, entonces es así nomás de viva voz. Estamos escuchando. Entonces va la tarea 3. La tarea 3. Nada más es que ustedes busquen en cualquier libro de geología, busquen las características que se toman en cuenta para identificar una roca. ¿Sí? Las características que se toman en cuenta para identificar una roca. Por favor. Entonces, esa sería la tarea 3. La tarea número 3. Profesor, Dígame. ¿eso se le manda por correo? Sí, por favor. Al que es mtzbfili58@gmail. Así es. Ah, bueno, gracias. Sí. Bueno, y aprovechando este pequeño espacio, a ver si puedo compartir algo más. Disculpe, profesor. ¿Cuándo sería la tarea 3? Una semanita, o sea, tienen, o sea, máximo la próxima semana. ¿Sí? Máximo es que la próxima semana. Y en el transcurso la pueden enviar, no hay ningún problema. A ver, estoy intentando compartir un pequeño texto. ¿Sí se está viendo? Sí, profe. Ah, qué bueno. Sí, no les había, o sea, no les mandé ninguna respuesta personal de sus primeras 2 tareas. Y ya los que enviaron sus trabajos ya se las tengo revisadas. Ya se las califiqué. Así de manera general quiero hacer algunos comentarios, aprovechando que tenemos todavía algo de espacio. Nosotros cuando escribimos, bueno, pues tenemos que dar alguna idea, para que nos comprendan. Y en este título de El valor de la coma, va por lo siguiente. Lean ustedes esta frase. Lean ustedes eso. Y díganme dónde le pondríamos una coma. O dónde les gustaría que se le pusiera una coma. Después de la mujer, ¿no? Sí. Porque si no se escucha muy raro, así todo seguidito. Bueno, después de mujer le ponemos una coma. ¿Y así está bien? Profesor, Sí. creo que se puede poner en otras partes y se entiende diferente. ¿De dónde? Yo digo que va en valor que tiene la mujer. ¿Se le puede dar otro entendido si la coma fuera en después de tiene? Ándale, ahí vamos.
Sí, se entendería que el que anda a cuatro patas podría ser el hombre o la mujer, dependiendo de en dónde se ponga la coma. ¿Verdad que sí? Vea, vamos a ver. Hay toda la razón. Entonces, ahí va la primera. Ahí está la primera, el primer comentario de su compañera. La coma después de mujer. ¿Sí? Entonces, ese es un significado. Da a algo que entender. Pero si cambiamos de lugar esa coma, cambia el sentido. Y es cierto. Entonces, pues ustedes van a tener, bueno, los que no logren el promedio de 9, mantener ese promedio 9 y que se puedan titular de manera automática, tendrán que hacer un escrito. Todos aquellos que no logren el 9 de promedio tienen que hacer un escrito llamado tesis si quieren obtener su título. Y en ese escrito, bueno, pues tendrán que saber utilizar los puntos y coma, la coma, punto y seguido, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es importante. Eso es importante y entonces no hay que olvidarlos, hay que tenerlos presentes. ¿Sí es? Entonces, para que sean cuidadosos en la forma en que escriben. Pero no solamente es la coma, también es el acento. Ahora, pues bueno, se escribe mucho sin acento o con símbolos. Entonces vean ustedes la diferencia entre nada más poner o no poner ese acento. Entonces el acento tiene también su función. Sí, es totalmente decir la pérdida de mi vecina, porque se murió, porque se fue, a decir la pérdida de mi vecina. Entonces, sí, hay que ser cuidadosos con lo que escribimos y cómo lo escribimos. Y ser respetuosos cuestiones de gramática. Bien, muy bien. Entonces, tenemos todavía unos minutitos. Les voy a dar oportunidad de que tenemos algunas personas pendientes de hacer su presentación individual. Ahora quiero yo ser el escucha. Bien. Profesor, antes, ¿las tareas hacer a mano o a computadora? Les estoy dando la opción a como gusten. ¿Sí? O sea, no hay ningún problema. Si lo quiere hacer a mano, bienvenida. Si esa computadora también. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a avanzar en nuestra presentación, con las presentaciones. A ver, entonces me ayudan a José Francisco Arteaga. A ver si está con nosotros. Sí, profe, aquí estoy. Adelante, por favor, le escuchamos. Ahorita me permite tantito, me van Claro a que ayudar a sí. compartir pantalla. Muy bien. Profe, ¿puede pasar alguien primero? Es que dice mi compañero que no lo deja compartir pantalla.
¿Algún voluntario o voluntaria de los que falten? Que diga yo. Yo, profesor. Adelante. Venga, Nayeli. Profe, yo tengo una duda. Es que, a ver, aquí pone que conocimiento de experiencias comunitarias en saber, comunitario, pero aquí también pone la reproducción, leyendas, mitos. O sea, exactamente qué vamos a hacer en el video. Es que en ese momento yo no lo puedo escuchar claramente. ¿Ya se ve? Adelante, ya está a la vista. Bueno, pues mi nombre es Angélica Nayeli Martínez Rojas y bueno, yo les expondré sobre el pulque. Su significado. Bueno, proviene del náhuatl poluqui o poliuqui o poliwi, que significa corromperse o destruirse. Es una bebida que se obtiene de la fermentación del aguamiel producida por el agave salamiana, también conocida como maguey pulquero, o maguey aguamielero, maguey cimarrón, maguey manso, maguey verde o maguey bronco. El pulque contiene entre 7 y 15%, que entre 7 grados y 15 grados de alcohol. Para elaborarlo se selecciona un maguey de entre 10 y 12 años. Este se capa y se raspa para estimular a la planta a que produzca el aguamiel. ¿Qué es el aguamiel? Este es un jugo traslúcido de sabor dulce y textura melosa, extraído del corazón del maguey, que al fermentarlo se convierte en pulque. El maguey puede producir aguamiel a partir de los 6 años. Las variedades más utilizadas en el centro del país para ello son el agave salmiana, agave mapizaga, agave macroculmis y agave joqueri. Su origen data de la época prehispánica y su nombre proviene, pues, como ya lo habíamos dicho, del náhuatl poluqui o poliuqui, que significa corromperse. Para muchos indígenas, el pulque formaba parte de la religión y ayudaba a curar varias enfermedades, hasta la diabetes. Este fue utilizado también como un afrodisíaco. Y bueno, por último, su importancia. El pulque es una bebida que nos recuerda nuestras tradiciones como mexicanos. Tiene un gran valor ambiental, social y cultural. Y bueno, esto lo dijo Beltrán, que es un productor de maguey del Valle de Teotihuacán. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Nayeli. A ver. Seguimos. Gómez Santiago, Gustavo, si todavía no está Arteaga. Gustavo Gómez Santiago. Sí, profesor. Por favor, gracias. Bueno, yo les hablaré sobre la primera Copa del Mundo que se celebró en Uruguay en 1930. El mes de julio de 1930 iba a pasar a la historia del fútbol
por celebrarse por primera vez el Mundial. Fue organizado por la FIFA. Uruguay fue escogida como sede debido a la celebración del centenario de la jura de su constitución. Muchas selecciones no llegaron a entender cómo el país sudamericano habría sido nombrado organizador. Inglaterra no participó porque decían que fueron ellos los que inventaron el fútbol y que por tanto el primer campeonato mundial debía celebrarse en el país anglosajón. Otros combinados, como muchos europeos, tampoco asistieron al Mundial de 1930 porque la distancia era muy larga. Pese a que la organización se comprometió a correr con todos los gastos de las elecciones, solo 13 acudieron a una cita que fue histórica. La final del Mundial de Uruguay la disputó la anfitriona contra Argentina. Ambas selecciones tenían un equipo que destacaba de las demás por su enorme calidad y la final no defraudó. Los charrúas hicieron con el primer título mundial a nivel de selecciones al derrotar a 4-2 a Argentina. Sin lugar a dudas, el Mundial de 1930 fue un evento que cambió la forma de ver el fútbol a todos los aficionados. Estadios. El Mundial de Uruguay fue el único que se ha celebrado solo en una ciudad, es la de Montevideo. Estaba previsto que se disputara todo el campeonato en el Estadio Centenario, pero debido a las obras del mismo, tuvieron que celebrarse varios partidos en el Estadio de Pocitos y en el Parque Central. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias, Gustavo. González Maqueda. Heidi. Sí, profesor, déjeme presentar mis diapositivas. Bueno, ¿ya se ve en mi pantalla? Adelante, a la vista. Ok. Bueno, mi tema es el huapango. Yo soy originaria del estado de Hidalgo y vivo en un pueblo que se llama Nicolás Flores. Y bueno, por lo que sé, es conocido por ser la cuna del huapango. Ok, la danza del huapango. Este es un baile o danza que se caracteriza por ejecutarse sobre una tarima o plataforma, sobre todo en las fiestas populares de México. El huapango es característico de la región huasteca, que abarca aquí en mi pueblo. En el vestuario, el hombre viste una camisa de manta con manga de 3/4 o de manga larga, como lo usaban los indígenas, un pantalón de manta con cintillas en los tobillos, un botín, sombrero tanto yuquero y por último un paliacate de color rojo al cuello, que es, sí, rojo,
Y en las mujeres utilizan una blusa bordada, falda de holanes de colores, zapatillas de tacón grueso y trenzas con listones. Este vestuario es característico de aquí del estado de Hidalgo, ya que, como saben, pues cada región, cada estado tiene su estilo. Sus instrumentos. Bueno, el huapango tradicional se interpreta utilizando 3 instrumentos básicos, que es la jarana, la guitarra quinta o huapanguera y el violín. Y pues el huapango es tocado principalmente por tríos, como se les conoce aquí. Y aquí en mi región las canciones más populares son la petenera, la azucena, el querreque, el hidalguense y el gallo, que son algunos de los temas de huapango pertenecientes de aquí de la región de Hidalgo. Y en el baile, pues, en algunos pasos es campanas, deslizados, puntas, paso de 3 y jaranas combinadas, que son los pasos más que se requieren para bailar el estilo hidalguense. Este baile es representativo del estado de Hidalgo, pero principalmente es parte de la identidad de la región huasteca. Y pues ya eso sería todo, solamente que decir que pues aquí cada año se festeja una feria en febrero y es cuando se hacen concursos de huapango donde pueden entrar todos los estados, el Tamaulipeco, Jalisco y entre otros. Y eso sería todo. Gracias. Gracias, Heidi. Sí, ¿verdad? Sí, a usted. Nayeli, ¿verdad? Gracias. Morales, Solís, Carla. Sí, profe, hoy. Por favor. ¿Ya se ve mi pantalla? ¿O todavía no? Todavía no. Ya. Ok. Buenas tardes, compañeros. Me llamo Carla Verónica Morales Solís y soy del grupo 4. Hoy les hablaré de un libro llamado Rojo, Blanco y Sangre Azul. El libro Rojo, Blanco y Sangre Azul fue escrito por Casey McKinston y publicado en mayo de 2018. El libro trata de Alex Díaz. Él es hijo de la presidenta de los Estados Unidos. Él es atractivo, carismático e inteligente. Lo que nadie sabe es que no soporta al príncipe Henry. Así que cuando la prensa se hace con una fotografía que refleja un conflicto entre los dos, las relaciones entre Estados Unidos y Reino Unido se enfrían, por lo que ambos países trazan un plan para apilar los daños. Y lo que empieza como una falsa amistad se va transformando en algo más profundo. Los personajes principales son Alex, que es hijo de la primera mujer presidenta de los Estados Unidos e hijo de un senador mexicano, y el príncipe Henry, que es nieto de la reina de Inglaterra. Los personajes secundarios son June, que es hermana de Alex, Nora, que es mejor amiga de Alex y June, Bess, que es mejor amigo de Henry, y la princesa Bea, que es hermana mayor del príncipe Henry. ¿Por qué deberían de leer este libro? El libro cuenta con personajes mexicanos, cuenta con una mujer presidenta, hay representación de la comunidad LGBT y próximamente será una película. Y eso sería todo. Gracias por su atención.
Muchas gracias. Bueno, Jocelyn Nájera Benítez. Disculpe, profe, creo que ya puedo. Ahí está. Ya está. Arteaga ya está listo. Adelante. Ya. Adelante, José Francisco. Abre su micrófono. Estoy teniendo problemas con mi... Por favor. ¿Me permite, profe? Sí. Profesor, Dígame. disculpe, profesor, Sí, dígame. ¿puedo compartir una encuesta aquí en el chat? A ver si me la pueden responder. Es que es para una clase. Adelante, adelante. Gracias. No, ¿dónde quedó Francisco? Quedó sin micrófono. Bueno, si tiene problemas. Creo que se le fue el internet, profe, porque le estoy ayudando a compartir pantalla, pero no le llegan los Ajá. mensajes. Ya. Sí, si gusta dejar de compartir y le damos la oportunidad a otra persona mientras. Gracias. A ver si está con nosotros ¿quién es? Nájera Benítez. Jocelyn. Sí, profe, deme un momento. Por favor.
Sí, gracias. No sé si ya se da la presentación. Ya está. Adelante, ya está la vista. Sí, buenas tardes, yo soy Jocelyn y les voy a hablar de los usos y beneficios de los subproductos de la miel. Pues como se sabe de la apicultura, no solo se obtiene la miel como producto mayoritario, sino también se obtienen subproductos como el propóleo, la jalea real, la cera y el polen. El propóleo, en cuanto a su composición química, varía entre colmenas, ya sea por la cantidad de ingredientes, la época del año o por la forma de recolección de los apicultores. Sus características es que es antiinflamatorio, antimicrobiano, antioxidante y antiulcerosa. Dentro de sus usos se puede usar para prevenir y tratar resfriados, para curar heridas y úlceras, aliviar dolores como el reumatismo y esguinces, así como en el tratamiento de enfermedades del corazón, diabetes y las caries dentales. El otro subproducto es el polen, que el polen es el gametófito masculino de las flores. Y para poder consumir pues es necesario realizar una limpieza de impurezas y se lleva a cabo un proceso de secado, el cual puede consumirse en forma de gránulos o polvo. Dentro de sus características es que es antioxidante, antiinflamatorio y antimicrobiano. El otro subproducto es las ceras, que pues la cera es una mezcla como compleja de alrededor de 300 compuestos y sus usos es agente impermeable para madera, cuero o para reforzar hilos. Es un aditivo en pinturas, se puede aplicar en diversos productos cosméticos y como aditivo en alimentos. El otro subproducto es la jalea real y se define como una secreción lechosa producida por las glándulas hipofaríngeas y por las glándulas mandibulares de las abejas obreras y se usa para alimentar a las larvas. Dentro de sus beneficios, es un excelente reconstituyente energético en estados carenciales, mejora el rendimiento físico y mental y ayuda a la capacidad de aprendizaje y a la memoria. Aumenta la autoestima y provoca sensación de bienestar y euforia. Y como último subproducto está el veneno de abeja como apiterapéutico. Este veneno tiene algo que se llama apitoxina, que es el veneno secretado por las abejas obreras, quienes lo emplean como medio de defensa contra depredadores y para el combate entre abejas. Dentro de los usos que se le puede dar o para lo que se puede utilizar es en lesiones crónicas tales como la bursitis y tendinitis, padecimientos cardiovasculares como hipertensión, padecimientos pulmonares como asma, extracción de tejido cicatrizante, padecimientos de la piel, pérdida de cabello, curación ósea y síndrome premenstrual. Y sería todo. Bien, muchas gracias. Gracias. Disculpe, profe, se había Dígame. ido mi internet. Se había ido mi internet. ¿Ya puedo pasar? Si me permite. Pues no está abriendo. Pero si no, no se preocupe, lo podemos dejar para la próxima clase. Empezando la clase ya usted. ¿Sí?
A ver, adelante, si gusta. Si ya está puesto ahí. Y si no, lo dejamos para la próxima sesión. No hay ningún problema. ¿Sí? ¿Me escuchó? Sí, profe. Sí, por favor. Ok. Entonces, nos vemos entonces. Aquí le vamos a dejar por el día de hoy. Nos escuchamos, nos vemos si es posible. Hasta el próximo miércoles. ¿Sí? Yo ya tengo una reunión en parte de la hora en que tenemos clase, en una parte, entonces prefiero no empezar la clase y dejarla a medias e irme a la reunión. Entonces, por favor, nos escuchamos el próximo miércoles, por favor. Pasen la bonita, cuídense. Gracias, profe, nos vemos. Bye, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Sí, adiós. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.